Hace un par de semanas arrancamos con esta serie que se llama Jabes, una oración que trasciende. Y hablábamos en primera línea de las bendiciones. Si usted recuerda la oración de Jabes, entenderá que una de las cosas esenciales que Jabes pronunciaba tenía que ver con una bendición de parte del Señor. Yo le explicaba que Jabes hablaba en medio de un tiempo de generaciones, en medio de la dicción de varias genealogías, y justo allí aparece la oración de Jabes en un breve pasaje, en un breve mensaje, y lo que Jabes estaba haciendo era conectar la bendición de Dios y la presencia de Dios y la realidad de Dios a través de los tiempos. Y la oración de Jabes era: él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeres y extendieras mi territorio. Hace un par de semanas hablamos de la bendición. Le insisto, si usted quiere ponerse al día con lo que fue las últimas 2 semanas, pues puede ir al canal de YouTube de nuestra congregación Templo El Salvador. Ahí se va a encontrar los pasajes, los sermones para ponerse al día. Pero hoy quiero continuar con la segunda parte de lo que iniciamos la semana anterior, que era la extensión de territorio. Cuando Jabes pedía y oraba, no solo pedía una bendición generalizada, sino que aún Jabes logró hacer un énfasis específico en lo que tenía que ver con el crecimiento, con la expansión, porque a Jabes le quedaba en claro que si Dios estaba en medio de los asuntos, la vida no sería una vida simple, sin movimiento, sin avance, sino que cuando Dios estaba en medio, Jabes lo reconocía, las cosas jamás serían igual. Habría un avance, habría una expansión, y además habría la facilidad y el privilegio de poder solicitarlo. Jabes en esta oración decía: Señor, si tú me bendijeres y extendieras mi territorio. Yo le decía la semana pasada que la extensión de territorio, y aún a pesar de las circunstancias de Jabes, porque si usted recuerda, Jabes significa dolor, y en medio del dolor Jabes suplicaba por una extensión, por un crecimiento importante, porque su vida no estaba enfocada en el dolor presente, sino en la capacidad de Dios de extender su vida a pesar de las circunstancias presentes. Y habíamos hablado específicamente que la extensión de territorio estaba basada en la herencia divina de parte del Señor, la autoridad y gobierno sobre una región, además la seguridad, sustento y protección. Y hoy quiero retomar en este cuarto punto de la extensión del territorio, que es el reconocimiento, honra y legado. Proverbios capítulo 13 verso 22 dice: el justo deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza del pecador pasa a manos del justo. Jabes oraba no solo por las percepciones o por lo que él podía acumular para sí mismo, sino para sus generaciones siguientes. Si usted observa dónde está ubicado el pasaje de la declaración o de la oración de Jabes, se da cuenta que es justo en la conexión de genealogías. Después de ese pasaje continúan las genealogías. Jabes pedía una extensión de territorio para que ese legado, ese reconocimiento y honra de Dios pudiera continuar de generación en generación. Siempre hemos dicho que el legado más grande que nosotros padres podemos dejar a nuestros hijos, y los hijos pueden considerar propio para dejar a su siguiente generación, tiene que ver con lo que recibimos de parte del Señor. Lo más grande es lo que nadie, ningún ladrón y ninguna circunstancia del medio ambiente puede destruir. Las cosas pasajeras y las cosas materiales se destruyen en el tiempo, pero lo que recibimos de parte de Dios es eterno, no se corrompe, ninguna situación no se oxida, no pasa de moda, permanece en nosotros hoy y seguirá de continuo en la siguiente generación, porque las bendiciones del Señor nos llevan de gloria en gloria y de generación por generación. Aleluya.
Y eso es algo que nos va a motivar a seguir creciendo en nuestra experiencia de Dios y con Dios. Una bendición transgeneracional, un legado, un nombre, una tierra que respalda lo que Dios ha hecho. Ahora, con esto quiero decirle un par de cosas adicionales para pasar a un siguiente punto. Y el hecho es, primero, que nuestras generaciones tienen que saber que si algo poseemos en este tiempo, no es por capacidad propia. Nada de lo que poseemos en esta vida y en esta tierra es ni porque me lo merezco, ni porque tengo la capacidad necesaria y suficiente para yo generarlo en mis propias fuerzas. Sería absurdo pensar que en mí está toda la capacidad para generar bendiciones. Seres humanos estamos limitados. Por más buenos que seamos en alguna área, siempre dependemos de alguna gente fuera de nuestro propio entorno para que sea productivo. Si hablamos de negocios, tenemos que entender que el negocio no se hace solo, necesitamos clientes. Y para tener clientes necesitamos gracia de Dios, además de una buena logística de trabajo. No depende de nosotros. Si hablamos de una buena educación, depende de los recursos que Dios provee para poder pagar una buena educación. No depende de nosotros mismos. Podemos ser muy sabios, muy inteligentes, pero si Dios no abre una puerta, las cosas no se generan. Las bendiciones generacionales no se dan por cuenta propia. Nuestros hijos tienen que saber que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios que está en los cielos. Jabes lo determinaba en este punto y lo declaraba como parte de la extensión de su territorio, porque era dejar un legado de nombre, de honra y de tierra que recordara a todas las generaciones que Dios era Jehová Jireh, el proveedor. Aleluya. Ahora, tomemos en cuenta bajo esta premisa que todo lo que recibimos de parte de Dios tiene una función específica. Escuche esto. Dios nos ha dado bendiciones con propósitos específicos. Usted es el administrador de lo que Dios nos ha entregado. Si nosotros logramos llegar al entendimiento en este principio, entonces sabremos que lo que nosotros tenemos prosperará solamente bajo los términos de Dios para lo que Él ha provisto en nuestra vida. Ahora, voy a redundar y un poquito enfatizar esta parte, porque quiero que nos quede claro que el hecho es que todo lo que tenemos Dios lo ha generado, sí, para abundancia, sí, para prosperidad, pero en los términos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo va a prosperar mejor lo que tiene. Primero, porque Él se lo dio. Y segundo, porque Él conoce los medios, las estrategias y las formas que no va a poner impedimento para un avance. Por eso Jabes dijo: Señor, si tú extendieras mi territorio. Porque entendía que bajo la mano de Dios las cosas prosperaban. Usted y yo conocemos la historia de Abraham, cómo la promesa de Dios llegó a Abraham. Capítulo 22 de Génesis. Isaac fue la herencia. Y siempre hemos pensado que la fe de Abraham fue probada a través de la solicitud de Dios de entregar a su hijo. En algún sentido era una remembranza para Abraham, sí, de su declaratoria de fe y de confianza a Dios. Porque Abraham se convirtió en amigo de Dios porque él declaró en sí mismo su confianza en Dios. Pero Isaac, el sacrificio de Isaac no fue exclusivamente el probarle a Abraham algo que Abraham ya sabía y había declarado. La declaración, la experiencia de Isaac llevado al altar tenía que ver con lo que Dios le había entregado a Abraham y con lo que Abraham había hecho
con la herencia de Dios. Si usted puede ver los pasajes previos en el libro de Génesis, se va a dar cuenta que el Señor había prometido a Abraham herencia de tierra y herencia de descendencia. Con la herencia de tierra, Abraham empezó a negociar con sus enemigos para generar paz en medio de ellos. Negoció con Abimelech. Y el problema de lo que sucedió es que lo que Abraham tenía para negociar era una herencia de Jehová. Y bajo los términos de Jehová, la herencia era para extensión y para ocupación de su descendencia. Eso significa que Abraham en su primera instancia no tenía ningún derecho de negociar con lo que Dios le había dado como herencia, porque venía de él. Está conmigo, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que nosotros podemos generar o negociar cosas para nuestra propia vida, pensando que lo que hemos recibido en herencia del Señor es para que yo haga con ello lo que me pega la gana. Pero no olvide que viene de Dios, que funciona en los términos de Dios y que es efectivo en la intención y en el propósito divino de Dios. Ahora viene la parte de la descendencia, que era Isaac. El Señor le pidió a Isaac, porque le dijo: si vas a negociar con la tierra que yo te di como herencia, entonces regrésame tu descendencia. A muchos les viene de novedad, ¿verdad? Pero la realidad, escudriñando dentro de algunos escritos en el hebreo, nos encontramos con que la intención de Dios no era exclusivamente probar la fe de Abraham, sino recordarle a Abraham lo que él había declarado. Y él había declarado fidelidad a Dios. Él había declarado que Dios sería el primero y el último. Su negociación de tierra con los adversarios para dar paz en sus términos también lo llevó a que Dios le dijera: pues si es la tierra con la que vas a negociar, también es tu descendencia la que vas a regresar. Mis hermanos, la extensión, lo que nosotros pedimos, funciona en los términos de Dios. Si Dios nos ha prometido extensión en nuestros territorios y en nuestra descendencia, caminemos a la luz de lo que Dios ha pedido de nosotros. Seamos sensibles en lo que Dios intenta hacer con lo que ha puesto en nuestras manos y tengamos paciencia. Porque si Dios lo prometió, Dios lo hace. Pero el problema empieza cuando nosotros pretendemos ayudarle a Dios en los términos. Y Abraham tuvo varias situaciones por anticipado, por desesperado. La extensión del reino de Dios y de lo que Dios ha prometido, insisto, se da en los términos de Dios. Propósito por lo que lo puso en tus manos y sus tiempos perfectos para que las cosas puedan generar. Algunos sentimos que se nos acaba el tiempo y que Dios no actúa. No se preocupe, los tiempos son de Dios. Usted va a durar tanto como Dios necesite que usted dure. Pero sus promesas son reales y son fieles. Algunas cosas usted las va a ver ciertamente, pero muchas otras serán el fruto para su descendencia. Pero eso no nos da a nosotros permiso para nosotros anticipar cosas. Jabes lo suplicaba, pero bajo términos específicos. Si usted va a pedir al Señor bendición,
y va a pedir extensión de tierra, sepa primero que Dios lo escucha, y segundo, que lo que usted está pidiendo, lo está pidiendo y debe estar pidiéndolo en los términos de Él para que sea prosperado. Usted dirá, y muchos dirán, ¿y qué de mi vida? Pues ni la vida es suya, es prestada. También es para que usted la administre, pero no es suya. Dios se la dio. Él se la dio y Él la termina en esta tierra cuando quiera. Por eso somos llamados a ser mayordomos, administradores. Y nada en la vida tiene mayor conveniencia que caminar en los términos de Dios. Porque quiero decirle esta tercera línea en este mismo punto. Y es que cuando lo hacemos en los términos de Dios, entonces vamos a disfrutar de la plenitud de lo que tenemos. Escucha esto. Plenitud viene cuando funcionamos en los términos de Dios. Una vida plena se proyecta cuando Dios está siendo glorificado en lo que hacemos. Y la única forma de glorificar a Dios es haciéndolo en sus términos. Algunos decimos, ¿por qué sigo así? Hagamos un análisis introspectivo. Dios no lo trajo a esta vida para ser esclavo de nada. Al contrario, la Escritura nos enseña que aquel que el Hijo libertare es libre en verdad. En todos los términos, espíritu, cuerpo y alma. Pero muchos hemos optado por generar una autoesclavitud pensando que nosotros tenemos que producir cosas. Yo no le digo que no se esfuerce. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, pero no deje que caiga en el punto del afán, porque cuando llega al punto del afán ya Dios no está en control. Usted quiere controlar y la promesa de Dios no se cumple en los términos de Dios. Jabes lo entendía, Jabes lo declaraba y Jabes lo proyectaba, porque la extensión de la tierra también significaba la victoria sobre los enemigos. Abraham no tenía que haber negociado con Abimelech si hubiera confiado en que Dios le iba a salvaguardar el territorio. Iba a haber paz. Pero porque Abraham negoció con el legado, con la herencia, tuvo que llevar hasta ese punto donde tuvo que recapacitar cuando vio a su hijo en el altar a punto de ser sacrificado. Algunos quizás estamos así, donde tenemos el altar lo que pensamos que era una promesa de Dios y decimos, Señor, ¿cómo va a ser si tú me lo prometiste? ¿Verdad que nos pasa? Señor, pero me lo vas a quitar. No, el Señor no te va a quitar nada. Solo te va a recordar que lo que tú tienes en el altar es lo que Él mismo te dio. Él pelea nuestras batallas. Él hace frente a nuestros enemigos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. Podrán ser momentos de frustración al decir, ay, parece que se está esfumando la promesa y la bendición de Dios. Jamás sucederá, al menos que tú la eches fuera. Pero Dios sí nos lleva a los límites para que no se nos olvide que de Él es la victoria.
La provisión de Dios estaba basada en esa victoria sobre los enemigos. Éxodo 23:30. Poco a poco los expulsaré de tu presencia hasta que aumentes en número y tomes posesión de la tierra. Es tuya. Dios te la dio en herencia, es tuya. No te preocupes por los que te rodean. Mayor el que está contigo, mayor el que te ha llamado y que cumple sus promesas a cabalidad. Él peleará por ti. El mismo que partió las aguas para que pasara un pueblo de más de 600,000 personas en seco, es el mismo que está peleando por ti las batallas. El mismo que paró el tiempo, el mismo que hizo descender el fuego del cielo, el mismo que hizo brotar agua de la peña, el mismo que sanó a todos los paralíticos que vinieron a él y dio vista a todos los ciegos que se acercaron a él, a todos los leprosos que no tenían esperanza y que eran desecho de la sociedad. El mismo es el que pelea la batalla por ti, el mismo el que se levanta delante de tus enemigos y hace que huyan delante de tu presencia. Porque es herencia del Señor, porque Dios lo ha prometido para ti. Es una conquista ligada, progresiva. Hoy triunfas, mañana también. Hoy avanzas, al día siguiente avanzas más. No se detiene. No se detiene. Es progresivo hasta la batalla final. Es progresivo hasta el día de la victoria final. Hasta que hayamos conquistado la tierra prometida. Es progresivo. Seguirá sucediendo. Maduraremos, creceremos y aumentaremos en bendiciones si nos permanecemos fiel al Señor. La extensión de territorio, el avance en todas las líneas tiene que ver también con la fructificación e influencia espiritual. La conquista de todo tiene que ver e inicia con la conquista de ti mismo. Donde puedas proceder en una forma con fortaleza y con dignidad para salvaguardar lo que Dios te ha dado en gracia. Y es una vida plena. Empieza contigo, empieza desde adentro. Y luego todo lo que gira alrededor tuyo. No soltemos lo que Dios nos ha dado. Si has recibido salvación en Cristo, cuídala. Pelea por ella. Deja de pelear por otras cosas. A veces nos bajamos de la cruz peleándonos por otras cosas. No te bajes de la cruz. Mejor perder las otras cosas que perder la cruz de Cristo. Guardémoslo. Cuidemos la herencia espiritual que Dios nos ha dado. Avancemos hacia las nuevas oportunidades que Dios nos está dando. Expansión de ministerio, expansión de medios y oportunidades para proyectar la gloria de Dios. Todo está en las manos de Dios, todo gira en sus manos y todo tiene que ver con Dios. Si avanzas desde adentro en Cristo, todo lo demás avanza. Aún tus proyectos serán más grandes.
porque sus pensamientos son más grandes. Aún tus objetivos empezarán a avanzar y a crecer. Aún tus medios para lograrlos empezarás a ver grande reserva de bendición que Dios provee del este, del oeste, del cielo, de la tierra, porque es promesa de Él. Y sus fuentes de provisión no están limitados unilateralmente a cualquier línea específica, sino que es global. Todo lo que pertenece a Él nos pertenece a nosotros. La tierra y su plenitud son de Él y son por herencia nuestras. Shomakia Basaya. Esa es la fructificación. Isaías 54 verso 2: ensancha tu casa, agranda tu hogar. Pronto estará llena nuevamente. Tus descendientes conquistarán otras naciones y poblarán ciudades desiertas. Créelo, confía en esa realidad. No demos marcha atrás ni expongamos la herencia nuestra y la de nuestros hijos. Hemos caminado con la idea de que a veces los bienes son los que nos ayudan a enfrentar los males. Y yo me quedaba reflexionando sobre ello y decía, puede ser, Señor. Pero cuando el Señor me llevaba a la comprensión de este pasaje, dije, Señor, no es opción, porque los bienes tú no los has dado como herencia. Y si yo cediera a esa idea en todos los términos, entonces estaría declarando que lo que tú me diste en bendición estaría expuesto a la merced del enemigo para quitármelo. Dios nos ha dado lo que nos ha dado para dar testimonio de Él. Y para que partiendo de ese punto podamos ser prosperados. Finalmente, el Señor nos ha dado a través de la extensión de la tierra una extensión espiritual en Cristo. La Escritura nos enseña que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero a través de Jesucristo no solo recobramos el plan original de Dios para nosotros, pero además Dios nos dio esa capacidad de extender nuestra riqueza espiritual. ¿A qué punto? Escucha, y esto lo he dicho anticipadamente, pero es muy pertinente para lo que Jabes declaraba en esta oración. ¿A qué punto? Al punto de poder experimentar lo que en algún momento yo les comentaba y que fue una petición de Pablo. Al punto de poder experimentar el poder de la resurrección de Cristo. La extensión espiritual en Cristo significa que nosotros también vamos a poder experimentar el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Qué tal? En el antiguo Adán, lo que era. Pero en el Nuevo Testamento, en el segundo Adán, que fue Jesucristo, la extensión de nuestra herencia es mayor. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos transformados para la gloria de su nombre y para residencia eterna
en su presencia. ¿Habrá alguna herencia mayor? ¿Habrá alguna extensión de tierra mayor o de descendencia mayor que tú puedas suplicar? Dios nos la ha dado. Permanezcamos fieles a ello. Clamemos por la expansión en el sentido de Dios. Que Dios nos permita ser de mayor influencia en este tiempo. Que Dios nos dé más oportunidades para proclamar su gloria. Que seamos sensibles al llamado espiritual y que no negociemos con Él. Dios responde cuando pides con fe, entendiendo su propósito. Bruce Wilkinson decía: Jabes pidió más, no para sí mismo, sino para impactar más. Si tú vas a pedir más, sabe que en el propósito de Dios tenemos la responsabilidad de impactar más. Y Dios te quiere dar más. La Escritura dice que Él tiene mucho más que darte de lo que tú siquiera has pedido o imaginas pedir. Pero tienes que tener en claro que eso se convierte en una herencia para ti y por ende en una responsabilidad de crecimiento y de extensión. Y esta tarde yo te quiero invitar como iglesia a que con ese sentido de fidelidad y de honor y de comprensión sobre lo que Dios está demandando de nuestra vida, podamos venir delante del Señor y podamos decirle: Señor, estoy listo. Si tú me das extensión, Señor, de territorio, estoy listo. Y si no estuvieras listo, Señor, hasta hoy entiendo lo que está sucediendo conmigo y necesito que tú me ayudes para salvaguardar la herencia que tú me estás dando. Y que la bendición y la extensión de las cosas que tú has provisto no se detengan, Señor, sino puedan avanzar en la gloria y en la misericordia y en la grandeza, Señor, de lo que tú anhelas y deseas para cada uno de nosotros. Shomakanda Rababasaya. ¿Por qué no te pones de pie? Por favor. Jabes se encontró en un momento de dolor, pidiendo esta realidad para su vida. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras, pero si Dios te ha traído hasta este punto, es para recordarte que sus promesas siguen vigentes. Es para recordarte que tú sigues teniendo la capacidad de clamar a Él y de pedir bendición para tu vida. Si tú estás aquí esta tarde es porque Dios te dio la oportunidad de que llegaras para recordarte que si tú expones tu herencia, también Él va a demandar de ti lo que Él te ha dado.